¿Cómo están, querida gente? Ya contamos con Patreon, donde puedes apoyarnos con una suscripción de $1 y podrás tener el acceso a todo el contenido con anticipación. Esto ayudará a seguir manteniendo el canal y seguir trayendo más contenido de mejor calidad. Muchas gracias por el apoyo. Blue Core. Sinopsis. Mazmorra. Un lugar lleno de monstruos, trampas, tesoros y muerte. Esas son las grandes mazmorras, con profundidades insondables debajo de las raíces de las montañas. Eso no es para mí. Mazmorra, un lugar de violación, tortura y muerte, para controlar y acorralar a enemigos y esclavos. Estos son los núcleos rojos, de los cuales los reyes magos obtienen su poder. Eso tampoco es para mí. No me gustan los monstruos. No quiero aventureros. Quiero mantenerme alejado de enemigos y esclavos. Afortunadamente, existen alternativas. Incluye contenido sexual explícito y consensuado. Los capítulos que lo contengan estarán marcados. Géneros: acción, adulto, fantasía, maduro, aventura. Eventos: mazmorras, relación humano-no humano, protagonista no humano, lit RPG, espada y magia. Débil a fuerte, elementos del juego, mundo de fantasía. Día 2 hubo un cambio. Una onda. Una discontinuidad. Una singularidad. Ninguna de esas palabras era exactamente correcta, pero no había palabras para la profunda sensación de diferencia que me invadió. Parpadeé y muchos ojos parpadearon juntos. Intenté respirar y descubrí que no solo no podía, sino que tampoco lo necesitaba. Y lo más extraño de todo, superpuesto al confuso fragmento de imágenes, pero completamente independiente de cualquiera de ellas, pude ver el día 1. Simplemente era demasiado. No era tanto pánico o miedo, sino demasiado diferente, y la mente simplemente se negó por un tiempo. Al final, poco a poco, logré ordenar la absurda cantidad de información visual. Parecía que esta vez tenía muchos ojos, no solo los dos habituales, y pude descifrar algo de la situación en la que me encontraba. Había un exterior, una pendiente boscosa hacia abajo, con detalles oscurecidos por ramas y hojas. Una roca empinada boca arriba, que llega a imponentes picos cubiertos de nieve, inmensamente lejos, y una entrada a una cueva tosca hacia el interior. El interior parecía trabajado, las paredes lisas y el suelo limpio, pero esto no era del todo exacto, porque la propiocepción todavía funcionaba, hasta cierto punto, y algunas de esas paredes no eran simplemente pasajes, excavados en la roca. El sentido de sí mismo era confuso, pero finalmente lo llevó a una de las pocas habitaciones, donde había un cristal gris creciendo desde el suelo. Eso parecía ser lo más yo y era una de las fuentes de la visión. Y había un cristal rojo al lado, los pedazos recién rotos donde se había roto. Lo cual no me gustó nada. Si yo fuera uno, ¿alguien más acababa de morir allí? Si murió era la palabra. No estaba completamente seguro de lo que había sucedido, con mi memoria así de confusa. Solo que lo que era ahora era, una cosa en una cueva. Finalmente vi mis ojos, camuflados como espirales de piedra. Entonces eso era una cosa. Pero también estaba la superposición, que no era de ninguno de mis ojos. Entonces, día 2. Eso significaba que había perdido un día entero por algún tipo de fuga, que era la menor de mis preocupaciones, pero también tenía algún tipo de entidad externa transmitiéndose a mi cabeza, o su equivalente más cercano, que tal vez era alta. Arriba en la lista. No tenía manos ni nada, y fue una suerte que mi nuevo cuerpo no pareciera tener hormonas del pánico porque eso habría sido un problema, pero podía concentrarme. Así que me concentré, tratando de discernir todo lo que pude de la superposición. Lo cual cambió. Nivel de mazmorra 0 HP central 1 diagonal 1 biomasa 78 diagonal 500 piedra, 52 diagonal 100 ojos, 32 raíces. 2 bien. Eso fue diferente. Ese era un bloque de estadísticas, mi bloque de estadísticas, ya que ya había contado los ojos, aunque no para ningún juego con el que estuviera familiarizado. No tenía una buena explicación para ello, pero después de considerarlo durante 1 o 3 minutos, decidí que la explicación no era importante. Existió y ese punto de vida me preocupó mucho, al igual que el cristal roto a mi lado. La pared del fondo de la cámara en la que me encontraba había sido destruida, los escombros lo atestiguaban, por lo que podía inventar muy fácilmente un escenario en el que alguien viniera a buscar, derribara una pared y rompiera el cristal.
y ahora que el muro estaba destruido, había un camino despejado hasta el exterior si alguien más venía a mirar. Y no había mucho que pudiera hacer al respecto. Posiblemente. Volví a la superposición y la examiné con pinchazos y pinchazos mentales. Y se revelaron algunos fragmentos de información adicional. Los ojos proporcionaban visión, eso estaba claro. Según la superposición, las raíces disolvieron la piedra, proporcionando el recurso de piedra y ampliando el área utilizable. Algunas pruebas y evaluaciones internas los ubicaron en la parte trasera de mi cámara. Y lo más importante de todo es que encontré una manera de cambiar la superposición a un menú de compilación, /recuperación. Bueno. Ahora tenía una pequeña idea de las cosas, aunque no mucha. No hay respuestas a porqués ni a cómo. Pero al se podría manipular un poco mi entorno. Arquitectura Sebo, del Kamrapkatser, Ísticas, Cría. El último era tan extraño que parecía fuera de lugar, así que salté a ese primero. Solo tenía una entrada, una estación de cría, que costaba 100 biomasa y solo decía que era para criar monstruos. Eso fue extraño e incómodo y algo que preferiría posponer. Pero quería bloquear mi cristal, y como había imaginado, lo encontré en arquitectura. Al explorar las otras pestañas, en funciones encontré ojos, raíces y digestores, y trampas tenía simplemente trampas pegajosas y con púas. No hay mucho que ofrecer, pero fue un comienzo. Primero aparecieron un montón de raíces debajo de la cámara de cristal, agotando mis reservas de biomasa. Desearía poder mover ese cristal, porque nada me gustaría más que ponerlo en un nivel diferente al inicial, por si acaso. No sabía exactamente qué inspiró esa paranoia aparte de los pedazos rotos de tal vez algo como yo, pero de todos modos estaba ahí. Podía sentirlos emerger de la piedra de la cámara a roca genuina. Luego compré una pared, que vi crecer en su lugar con cierto desconcierto, hasta que quedó firme e impecablemente al mismo nivel que la anterior, lo que, desde fuera, significaba que ahora solo había un pasillo en forma de L que no llevaba a ninguna parte. Luego, lógicamente, estaban los cebos, las trampas y los digestores. El cebo en sí se presentaba en variedades de fruta y carne. La fruta costaba una sola biomasa y la carne 5 veces más. Miré mi pasillo y decidí ¿qué carajos? Ver si la lógica funcionaba. Colocar el cebo era cuestión de decidir dónde y entonces, por propia voluntad, un zarcillo negro como boca de lobo brotó de la piedra, engordando antes de pelarse para revelar un montón de bayas. El zarcillo mismo desapareció. Delante del cebo puse una trampa pegajosa en el suelo y trampas con púas en las paredes. Esos, me alegró ver, no parecían gran cosa. Débil ablandamiento de la piedra del suelo, leve tracería de líneas en las paredes. Y luego me quedé con 3 biomasas, suficiente para un digestor, y nada que ver con el cálculo que tenía. No hay nada que hacer más que esperar. *** autor, como me siguen preguntando al respecto, no hay ningún capítulo del día 1. Este es el primero. Día 3 cualquiera que fuera el olor del cebo, funcionó. Yo mismo no podía olerlo y me parecía ridículo que pudiera atraer a los animales a distancia, pero los animales llegaron. Los conejos entraron, se quedaron atrapados en el suelo y luego activé la trampa de púas para sacar su interior al exterior. El digestor que compré descendió desde donde estaba escondido en el techo, se posó sobre los restos y se elevó hasta el techo para convertirlo en biomasa. Gracias a Dios sin hacerme probarlo. Matar conejos no me molestaba, había estado cazando más de una vez, pero la idea de consumirlos crudos, con huesos, piel y todo no me resultaba apetecible. Entonces llegó un ciervo, entrando cautelosamente. El digestor pareció deshacerse también del olor a sangre y muerte, ya que avanzaba lentamente a paso sin asustarse. Rápidamente recuperé la trampa pegajosa, sin confiar en que aguantaría algo tan grande y en su lugar solo lo asustaría. Cuando inclinó su cabeza hacia la fruta, activé las trampas de púas. Cada uno de ellos consistía en una hilera de púas de piedra que sobresalían de la pared y llegaban a algo menos de la mitad del ancho de la sala, lo que en realidad convertía a los ciervos en un mejor objetivo que los conejos, siempre que tuvieran la fuerza para penetrar la piel adecuadamente. Algo de lo que no estaba del todo seguro. Las púas se estrellaron y traté de ponerles algo de fuerza extra. Fue, por un lado inexistente, solo una decisión de activar las trampas o no, y era, por otro lado, algo que podía sentir, un vago tic de músculos y nervios, por lo que seguramente tenía cierto control sobre ello.
Uno de ellos atrapó al ciervo justo en el cuello, y este chilló, luchando, mientras la sangre brotaba. Y me di cuenta de que no tenía oídos en el pasillo. La única audiencia era desde el cristal, donde estaba en el cuarto oscuro, y con la pared sellada no había mucho que tener en ese reino. Luego, el ciervo se liberó de las púas y dio 3 pasos por el pasillo antes de colapsar. Éxito. Y mis primeros puntos de experiencia. Ni siquiera había estado seguro de que esas cosas existieran en este mundo, o simulación, o construcción, o lo que sea que estuviera pasando exactamente. La superposición hablaba de niveles y puntos de vida, pero no mencionaba nada que yo no tuviera, lo cual era un poco irritante. Y ahora tenía una mísera experiencia de 5 en mi piscina. Puntos de experiencia que aparentemente podrían incluirse en cualquier cosa de mi lista de compilación, tanto en categoría como en instancia. En este momento todos necesitaban 10 puntos de experiencia para llegar a alguna parte, así que iba a pasar un tiempo. Lo pensaría mientras construía. El digestor, una vez que lo puse sobre el cadáver del venado, tuvo que permanecer extendido desde el techo por un tiempo, y cualquier paranoia que me hubiera hecho comenzar a cavar hacia abajo me advirtió que para cosas grandes como esta, necesitaría alguna forma de sellar el área. Vale, bueno, para eso estaban las puertas. Tuve tiempo de analizar las opciones arquitectónicas, que en ese momento eran bastante limitadas. Puertas, escaleras, mesa, silla. No había ventanas. Todavía no, aunque solo tenía una entrada que daba a algo que valiera la pena mirar. Paredes, suelos, techo. Aburrido, pero no me aburrí. Yo debería haber sido. Tenía muy poco que hacer aparte de esperar la mayor parte del tiempo y nunca había sido una persona inmensamente paciente, pero ahora el paso del tiempo no me irritaba tanto. También debería haberme entrado pánico por la falta de extremidades, de sentidos adecuados, de un cuerpo normal. Pero cualquier cuerpo que tuviera no tenía esas respuestas, esas hormonas químicas. Estaba intelectualmente perturbado, pero eso fue todo. Y ahora que tenía las entradas supernumerarias bajo control, la peor perturbación quedó solucionada. Puse una puerta en la entrada, no una puerta interior, que era enteramente de madera, sino una puerta exterior, que era de piedra. Podía accionarla a voluntad, abrirla y cerrarla, sin coste aparente, pero parecía una puerta, aunque grande, que me pareció bastante llamativa. Tenía que haber alguna manera de hacer que se destacara menos. Por más que lo intenté, no pude encontrar una manera de modificar la opción de la puerta. Entonces centré mi atención en la puerta misma. Hubo pequeños movimientos de control, aquí y allá, así que tal vez podría perfeccionar lo que ya existía. Abre, cierra, abre, cierra. Me concentré en eso, concentrándome en la sensación de que las cosas se movían. Y logró detener la puerta a mitad de camino. Éxito. En más de una forma. La superposición me envió 2 actualizaciones. Control 1, aprendió. 150 experiencia adquirida. Bien. Eso era mucha más experiencia que un ciervo al azar y algún tipo de habilidad. Muy lindo. E implicaba que haría bien en seguir jugueteando con los límites de lo que podía hacer. Entonces, primero la habilidad. Control. Toma temporalmente el control manual de las funciones de la mazmorra. Suficientemente simple. Y la experiencia, bueno, no estaba muy segura de qué hacer con ella. No sabía lo suficiente. ¿Atrapar animales era todo lo que había que hacer? Seguramente no, al menos me dijeron que existían los monstruos. Y algo había derribado una pared y roto un cristal, cosa que dudaba que pudieran hacer los conejos y los ciervos. Para empezar, decidí optar por la opción de la paranoia. Primero subí cada una de las categorías en 1, lo que amplió considerablemente mi repertorio. Ventanas, tipo persiana, puertas corredizas, paredes giratorias. Trampa de pozo, trampa de roca. Orejas, fauces, lo cual era un poco extraño. Cebo de dinero y cebo de cereales. El cebo del dinero tomó recursos que yo no tenía. Un oro. Entonces, sin una dirección clara, seguí la paranoia y mejoré mis raíces. 2 subidas de nivel tomaron 35 puntos. Las hicieron más rápidas y desbloquearon un submenú para cambiar su tamaño. Más grande o más largo, ahora podría masticar 2 anchos de pasillo de roca a la vez. O una habitación de altura completa. Los dejé correr, calculando cuánto tiempo llevaría excavar la habitación que quería. La respuesta fue un día completo y,
mientras tanto, las raíces originales continuarían, abriendo más espacio horizontal. En ese tiempo experimenté. Intenté agregar una pared donde ya estaba, en ángulos. Dado mi excedente de piedra, construí y recuperé en el callejón sin salida, probando diferentes formas. Al cronometrar las cosas, descubrí que se necesitaba 1 minuto para construir y otro para recuperar, recuperando la mitad de los recursos. Y después de mucho, empujando y empujando, estirándome y flexionándome, logré conseguir algunos trozos de piedra para pegarlos en la cara de una pared. No mucho, pero pasó otra notificación. Alteración 1, aprendió. 150 experiencia adquirida. Alteración, realiza modificaciones menores a las estructuras de las mazmorras. Palabra clave, menor. En este punto, principalmente cosmético, aunque parecía que podía hacer que las púas de piedra fueran un poco más largas y más grandes. Spike Trap, avanza al nivel 2. Parecía que valía la pena intentarlo todo con todo, pero dada la explosión combinatoria, eso probablemente no fuera posible. ¿O era? ¿Realmente tenía algo mejor que hacer? Por el momento la respuesta fue no y deseé tener papel de carta. O tal vez lo hice. ¿Podría haber una función de nota en la superposición? Pero no. Podía arreglármelas con el mundo real, pero la superposición no cedió a ninguna de mis persuasiones. Así que traté de recordar lo que había hecho, hice una lista mental y lo repasé. Reemplacé la puerta de piedra frontal con una versión corrediza de la misma, para hacerla un poco menos llamativa. Luego modifiqué la superficie para que encajara con la roca circundante lo mejor que pude. Camuflaje 1, aprendido. Directo. Hacer que las cosas parezcan otras cosas, dentro de lo razonable. La descripción decía específicamente que las cosas solo podían camuflarse con pequeñas modificaciones, lo cual era sorprendentemente vago. Bueno, lo aceptaré. Día 4 la habitación inferior estaba lista, pero me di cuenta de que no tenía idea de cómo reubicar el cristal. No pude construir uno nuevo ni recuperar el existente. No pude alterarlo, pero pude alterar el suelo debajo, y así lo hice. Bajé el piso, empujándolo hacia abajo. Baja de nuevo. Baja de nuevo. Hubo rendimientos decrecientes y cada alteración requirió materiales, pero en este punto estaba inmóvil a pesar de jugar un poco. Y cambié el suelo de la habitación de abajo, hacia arriba. Francamente, no estaba seguro de poder lograr que los dos se encontraran, a pesar de todos los recursos que estaba invirtiendo en ello, pero justo antes de vaciar las reservas, lo hicieron. En ese momento recuperé el piso superior y lo reconstruí para cubrir la habitación con una colina rematada con un cristal en el medio. Hecho. Una maravilla de puntos de vida oculta. Reubicar 1, aprendió. Eso podría ser útil si tuviera que hacer algún reordenamiento importante. Y ahora no encontraba nada de valor. A pesar de que la superposición tiene una sugerencia de monstruos y árboles frente a, lo único que había visto eran conejos y ciervos. La montaña. Algún que otro pájaro, oso o zorro. Ciertamente ningún pueblo. Si esto era un cielo o un infierno, era particularmente plácido. Si fue un juego, transcurrió sin incidentes. Así que vacilé, jugueteé con lo que tenía y construí las cosas nuevas que podía permitirme sorprendentemente pocas, ya que subir de nivel las categorías muy rápidamente requería mucha más experiencia de la que tenía. Sin mencionar que algunas compras requerían cosas que nunca había visto, como hierro. Las categorías de construcción predeterminadas estaban bien, pero también habría dividido las cosas en mobiliario, para que pareciera una vivienda normal, trampas, para matar cosas y biología. Los extraños fragmentos que unen la piedra y la madera, sintetizadas a partir de biomasa, parecía, con la estructura viva. No había tocado la cuarta categoría, la cría de monstruos, pero como me faltaban recursos, decidí que tendría que experimentar. En la habitación oculta ahora vacía, construí una estación de cría. Esperaba un capullo, o tal vez alguna monstruosidad vagamente parecida a un órgano, pero lo que obtuve no fue ninguna de las dos cosas. Los arcillos negros brotaron del suelo, formando algo que parecía una silla tipo cuenco, con restricciones. Y apéndices. Y junto con ello llegó una increíble oleada de lujuria. En realidad, fue aterrador, ya que el único aporte hasta el momento había sido intelectual, y cosas como las hormonas y las corazonadas habían estado completamente ausentes, junto con cualquier tipo de aporte sensorial táctil.
Pero la estación estaba conectada directamente a mí y podía sentirla moviéndose ansiosamente. Lo reclamé al instante. Si tuviera manos, estarían temblando, especialmente porque la lujuria no desapareció por completo. Estaba sellado, vagamente detrás de un cristal ahumado, pero todavía presente, lo cual conllevaba la incómoda implicación de que partes de mi mente estaban encerradas detrás de cosas que podía construir, o tal vez totalmente controladas por ellas. Conmocionado, me concentré en los aspectos mundanos de la construcción y la expansión. Lo escuchaste en Mundo Audio Novelas. Día 5. El sol brilló justo en mi ojo exterior durante un par de horas cada día, en algún momento justo antes del mediodía, cuando despejó los picos de la inmensa montaña hasta que los árboles lo bloquearon. Por la noche, el cielo era claramente nuevo, las estrellas estaban dispersas y escasas, y había 2 lunas. Uno era grande y parecía más bien un planeta hermano, dados los colores, el otro era pequeño, rojo y se movía rápidamente, claramente en una órbita mucho más cercana. No estaba en el mundo que conocía, pero eso era algo que había imaginado desde el principio. Alrededor del momento en que las montañas eclipsaron el sol, el sonido de los cascos de los caballos llegó desde afuera. Eso fue algo que reconocí. 2 caballeros fuertemente armados salieron del bosque. Me sentí incómodo sin ninguna razón que pudiera articular, y aún más cuando se bajaron de sus monturas y se dirigieron inmediatamente hacia la entrada de mi pequeño bolsillo en la montaña. La puerta principal camuflada estaba levantada en ese momento y la dejé así. Si me vieran cerrarla, sabrían que hay alguien en casa. Rápidamente recuperé todas las trampas del pasillo. Afortunadamente, no había digestores visibles en ese momento, y, como ocurrencia tardía, la pared de la habitación original que había sido atravesada todavía estaba alterando los bordes ásperos y las piedras sueltas cuando los dos llegaron pisando fuerte al umbral. Inmediatamente la superposición me hizo ping. Terren Yan, caballero de nivel 50, Yamal y Im, caballero de nivel 50 eran grandes cifras. Más grande que el mío, al menos. Entraron. Yamal sacó un martillo de guerra de un lazo de su cinturón y lo blandió casualmente mientras caminaba por el pasillo, y solo eso dolía. Fue como recibir un puñetazo en algo. Ya no tenía agallas, pero las paredes dolían por la proximidad. No estaba segura de qué era exactamente, tal vez algún tipo de poder que tuviera, pero seguro que podía sentirlo. Los dos caminaron por el pasillo, uno al lado del otro, y fueron directamente a la habitación. Y se detuvo, mirando. Bueno, el segundo no está aquí. Sí puedo ver eso. Yamal hizo girar su martillo de guerra y abruptamente lo estrelló contra la pared. Y ahora sé que causó el daño que vi el primer día, porque volvió a suceder. Mi pared explotó, y si antes pensaba que me dolía, esto fue una agonía, profunda y nauseabunda. Y era mejor que no tuviera nada con que vocalizar, porque gritar solo me delataría. No pude hacer nada. Aún vivo, un poquito. Observó Terren. Vi con horrorizada fascinación un espeso lodo negro que se filtraba de los pedazos de roca rotos donde se habían arrancado los zarcillos. Era como ver tus propias entrañas expuestas, pero dado que el muro no era yo y podía construir uno nuevo, no fue tan horrible como todo eso. Aunque todavía me dolía. Apuesto a que estuvo aquí y lo tomó. Eso o explotó peor que el primero. Si se lo llevó, el maestro nos cortará la cabeza. A menos que podamos encontrarlo. Si lo tomó, será fácil descubrirlo. Y si fuera otra persona, bueno, no durarán mucho. Podremos rastrearlo una vez que alguien comience a alimentarlo. Eso espero. Maldita sea. Yamal derribó la siguiente sección de la pared con un frustrado golpe de su martillo de guerra, y no pude hacer nada más que sufrir. Eran peligrosos y mi mejor y más absoluta defensa era ser sigiloso, en la medida en que podría serlo un edificio inmóvil. Después de algunas miradas más de un lado a otro, el par de caballeros se fueron, volvieron a montar en sus caballos y regresaron al bosque. Intuición, ganada. Intuición, obtenga información sobre los eventos con pocos datos. Decidí que esta sección en particular debía ser descartada. Fuera de los límites. ¿Quién sabía cuándo regresaría ese par o alguien más, aparentemente buscando mi cristal o algo así? Todavía necesitaría acceso al mundo exterior, pero no a esa cueva, no allí. Reubiqué todas las raíces,
configurándolas para que perforaran la roca debajo y al costado de esa forma de L, mientras usaba camuflaje para hacer que las paredes restantes parecieran roca rugosa. Finge que no hay nadie en casa. En realidad, me resistía a reclamarlo todo porque todavía necesitaba alguna fuente de ingresos de biomasa de cualquier animal que en algún momento entrara en mi corredor de trampa, si quería expandirme y configurarme adecuadamente. No podía moverme rápido, pero nadie esperaba que una mazmorra se moviera en absoluto. Día 12 terminé haciendo un agujero en la madera cuesta abajo y unos 100 metros más o menos al costado de la cueva inicial. No muy lejos, pero tal vez lo suficiente para algo que teóricamente no podía moverse. Parecía un poco más natural, especialmente porque un árbol se cayó en el proceso, aunque no tenía idea si realmente encajaba. El agujero desembocaba en una intersección de 3 vías, cada una con una de las puertas correderas, para controlar el tráfico. No sabía si lo necesitaría, pero al menos me daría 3 opciones para trampas y atraer a la vida silvestre local. Dejé mi cristal enterrado profundamente. De hecho, tenía varios pisos de profundidad y descubrí una manera de llenar la vieja cueva con escombros donde se conectaba con mi nueva área, expulsando mis reservas de piedra. No era perfecto, me hubiera encantado tener paredes sólidas, pero tal vez un montón de piedras derrumbadas daría credibilidad a la idea de que lo que había estado allí había desaparecido para siempre. Lo único que dejé fueron algunos órganos sensoriales al otro lado del relleno de escombros y una pared de roca, en la que había pasado tanto tiempo que avancé camuflaje al nivel 2. Pero a pesar de todo ese trabajo, el flujo de animales parecía haber disminuido. El cebo funcionó bien, extremadamente bien, pero había un número limitado de animales grandes cerca. Al menos yo no necesitaba esos ingresos para vivir. O existir, al menos. Nunca vi que mis acciones se agotaran por sí solas, por lo que la falta de ingresos era simplemente falta de expansión. Todavía tenía raíces masticando la roca, expandiendo lentamente mi espacio utilizable, pero no era espacio lo que necesitaba. Usar. Había instalado varias trampas. Una trampa de pozo con unas fauces en el fondo era mucho más rápida y sencilla para cazar animales pequeños que mi configuración anterior, y unos pocos niveles en las púas de piedra las habían hecho bastante potentes, pero bajo las limitaciones circunstancias, había agotado mis necesidades bastante rápido. Así que instalé una habitación en el interior izquierdo de la intersección, justo antes de que se dividiera en los pasillos trampa, con una mesa, una silla, una cama y algo de luz. No antorchas, aunque podría hacerlas, sino una función de falsa luz del día. No tuve ningún motivo en particular. No podía usarlo y ni siquiera estaba conectado a mi configuración de trampa. Pero me hizo sentir como si hubiera algo de normalidad allí, incluso si todo lo que podía hacer era mirar. Mis oídos captaron los cascos de un caballo, en algún lugar fuera de la vista, que se dirigía hacia la montaña. Luego, más tarde, se marcharon de nuevo, sin aparecer a la vista. Previsión, ganada. Previsión e intuición se convierten en conocimiento, previsión, predicción mejorada de eventos futuros. Conocimiento. Combina previsión e intuición requeridos para el uso mágico, dejando a un lado las nuevas habilidades. Estaba bastante seguro de saber de qué se trataba y me alegré de dejar mi residencia anterior, aunque solo sea por no tener que sufrir que mis paredes se rompan nuevamente. Día 20. Explícito, núcleo azul en algún momento volví a caer en una fuga. No era aburrimiento exactamente. No me sentía inquieto, pero sin nada que pudiera hacer fácilmente, me quedé a la deriva, observando el susurro de las hojas y el ocasional animal del bosque pasar lentamente. Entonces escuché a alguien correr por el bosque. Eso me enfocó completamente y vi como una mujer apareció a la vista, respirando con dificultad. Esta mujer no es del todo humana, a juzgar por la cola y las orejas, que al principio tomé por un disfraz. Porque era completamente normal ver a una chica zorra en lugar de algo genuinamente extraño. Pero ella era una chica zorra, con piel bronceada y cabello rojo, pelaje, a juego, armadura de cuero y un bulto en sus brazos. Respiraba con dificultad y tenía ramitas enredadas en el cabello, pero aún así era hermosa. Brazos y piernas desnudos en forma y tonificados, bien formados debajo de la armadura, y lo más importante, se movía bien. Aunque estaba claramente cansada, había cierta gracia intrínseca en sus movimientos, del tipo que solo había visto en artistas marciales. Estaba observando atentamente mientras ella se detenía y miraba a su alrededor, era hermosa y era,
con mucho, lo más interesante que había sucedido en semanas, pero me tomó un minuto darme cuenta de que había visto la entrada a mis pasillos. Y luego se lanzó demasiado rápido para que yo pudiera cerrar la entrada. Mientras ella entraba corriendo, cerré apresuradamente las puertas de las 3 salas trampa. Y la superposición me hizo ping. Saima buscadora de nivel 6. Saima corrió por el pasillo, llegó al final y se apoyó contra la puerta, jadeando y jadeando. Y en el momento en que su piel desnuda tocó mi pared, la lujuria que había hervido a fuego lento, acumulada detrás del vidrio ahumado, se hizo añicos y estalló de nuevo. La quería. La deseaba mucho. Todos los ojos que tenía en el pasillo estaban enfocados en ella, bebiendo hasta el último detalle de su piel mientras una parte de mí planeaba abrir una trampa y dejarla caer a donde nunca podría escapar. Podría tenerla para mí. Un pensamiento que me hizo retroceder un poco, ya que ese no era el tipo de persona que yo consideraba. Pero bajo la repentina presión de la necesidad carnal, ese tipo de cosas seguían dando vueltas en los bordes de mi mente. También lo hicieron otras cosas. Hubo más ruidos en el bosque cuando otros 4 aparecieron a la vista, humanos con cadenas sueltas, espadas y sin monturas. Ella está cerca. Uno de ellos llamó a los demás, estudiando un cristal que tenía en la mano, y su voz resonó en mi salón. «Oh, no», susurró Saima, luego se giró y pasó las manos por las rocas, buscando algo. Posiblemente una salida secreta. Es muy posible que haya visto cómo se cerraban las puertas. Y yo, luchando como estaba con fantasías oscuras y carnales, tuve una idea. Un poco. Puse cebos de fruta y carne sobre la mesa, este último modificado para cocinar. Y reemplacé la silla con una estación de cría, que en este momento no afectó en lo más mínimo mi estado de ánimo. Luego instalé una puerta camuflada en la pared, esperé impacientemente durante un largo minuto hasta que estuvo terminada, luego, al mismo tiempo, abrí esa puerta y la puerta de mi corredor trampa más pesado. Ella se quedó helada y se quedó mirando. Activé las trampas en el pasillo, dejándola ver qué había por allí, y la luz salió de la habitación, permitiéndole ver la otra opción. Fue una sugerencia, o al menos esperaba que ella lo leyera de esa manera. Ella podría volver a salir, o podría refugiarse y yo cuidaría de los cazadores, si ella me cuidara. O tal vez pensó que era una oferta para morir o someterse. De cualquier manera, pensé que estaba bastante claro lo que implicaba la estación de cría. Saima no tuvo mucho tiempo para decidir. Los hombres se acercaban. Miró a un lado y luego al otro. Luego se mordió el labio y entró corriendo en la habitación iluminada. Cerré la puerta apresuradamente, y a pesar de la distracción de cada respiración que ella tomaba, me esforcé en remodelar otro de los corredores de trampas para caza más pesada. Luego abrió la puerta que conducía a ella mientras los hombres entraban al pasillo de entrada. Ahora era un cruce en forma de tepoco iluminado, con los extremos de las ramas en completa oscuridad. Tec-Ten, cazador de nivel 4. Encengrel, cazador de nivel 5. Ern-Jep, guerrero de nivel 3. Dilatem, rastreador de nivel 3. Saima tenía una oreja peluda contra la puerta cerrada, que juré que podía sentir a pesar de que nada más en la mazmorra tenía sentido del tacto, escuchando mientras los hombres avanzaban. El que tenía el cristal, Tel, se estaba concentrando en él excluyendo cualquier otra cosa, tratando de sacarle más información. Llegaron al cruce y, con breves movimientos con las manos, se separaron para ir de izquierda a derecha. Lo cual fue mejor, ya que los pasillos de mis trampas no eran lo suficientemente largos. Y en el momento adecuado, activé todas mis trampas de púas. Me concentré mucho en eso, dado que estaba tratando de alejar los pensamientos más violentamente lascivos sobre la chica zorro atrapada en mi habitación, por lo que tuve una buena vista cuando púas de piedra de 3 pies atravesaron a los 4 hombres. Y realmente no me molestó. De hecho, estaba un poco indiferente mientras los veía luchar durante bastante tiempo, y los gritos y llantos burbujeantes eran un poco perturbadores, pero no tanto como pensé que serían. Ayudó que Saima estuviera definitivamente satisfecha con esos ruidos mientras se apoyaba contra la puerta. De hecho, les tomó bastante tiempo morir, 1 minuto completo, al menos, cuando ni siquiera el oso que había atraído una vez había durado mucho. Pero pronto pude retraer las trampas de púas y los cadáveres, la cota de malla, las espadas y todo, cayeron al suelo para los digestores. Y Saima se apartó de la puerta, mirando alrededor de la habitación,
observando la cama, el escritorio, la comida y la estación de cría. Sus orejas temblaron y se deslizó hacia un lado del escritorio, extendiendo la mano para arrancar un trozo de carne y masticarlo con cuidado. Y fue todo lo que pude hacer para no derribar paredes o hacer crecer una nueva estación de reproducción debajo de ella o algo así. Fue difícil emitir algún tipo de juicio coherente. Está bien, dijo Saima finalmente. Solo, dame un lugar para esconder esto, y lo haré. Sacó de su paquete un cubo de metal del tamaño de la cabeza de un hombre. Tuve que esforzarme para pensar en algo más que el cuerpo de Sayla, pero me tomó un minuto darme cuenta de las cosas. Aunque no fue algo difícil, simplemente puse una pequeña habitación en un espacio adyacente que ya había excavado. Agregué una puerta entre ellas y algunos estantes que tenía en el menú de arquitectura, y una antorcha encendida. Se quedó mirando, de nuevo, la puerta que aparecía en la roca, en el transcurso de 20 segundos. En realidad fue un buen truco de magia, incluso si no tenía idea de cómo lo hice. Y cuando abrí la puerta, ella se acercó y asomó la cabeza. De nuevo se mordió el labio, que en mi estado de confusión era increíblemente atractivo, y colocó el cubo en el estante. Luego dio un paso atrás y miró la estación de cría. Y comenzó a quitarse la armadura. Si tuviera un cuerpo normal, la vista por sí sola, dada mi lujuria actual, probablemente habría sido suficiente para acabar conmigo, pero ese no era el caso aquí. Así que pude disfrutar de la revelación de sus senos, pequeños pero atrevidos, tan bronceados como el resto de ella y con pezones rosados que ya estaban duros. Eso me hizo sentir aún más ansioso, dejando de lado cualquier preocupación sobre la coacción, ya que ella claramente no era muy reacia a la idea. Y con tantos ojos, podía verlo desde todos los ángulos. Luego se quitó la falda de cuero y la tela debajo, dejando al descubierto una piel aún más tonificada, una extensión plana de estómago musculoso y la hendidura rosada de su sexo. «Oh dioses, no puedo creer que esté haciendo esto», murmuró, poniendo una mano vacilante en la estación de cría. Ahora podía sentir su piel, caliente y suave mientras la acariciaba. No es viscoso. Ella parecía sorprendida. Supongo. Dio otro paso y con cautela, se sentó. Instantáneamente y sin ningún pensamiento consciente, las ataduras se colocaron en su lugar. Saima chilló cuando los zarcillos negros sujetaron sus muñecas en su lugar, más envolvieron su vientre y el último par agarró sus tobillos y abrió sus piernas. Tiró de su bien formado trasero con más fuerza contra el cuenco de la estación de cría y fue como si estuviera acariciando toda su piel. Escucha o descarga el resto de los capítulos en formato MP3 en mi página de Patreon. Con una suscripción desde $1 podrás apoyarme a seguir subiendo más contenido. Lo escuchaste en Mundo Audio Novelas.